A ver, ¿alguna vez se han puesto a pensar por qué hay cosas que se nos dan súper fácil de aprender y otras que nomás no entran? Hoy justo nos vamos a clavar en esa pregunta, que es clave tanto para la inteligencia artificial como para nosotros, ¿eh? El gran misterio de la aprendibilidad. La pregunta central es justo esa. ¿Qué es lo que hace que algo sea de verdad aprendible? Y no solo para una máquina, sino para cualquiera. ¿Dónde está esa línea que separa el conocimiento real del simple ruido de lo que es puro azar? Miren, aquí está el mero centro del asunto. Hay una diferencia gigante entre entender de verdad y nada más memorizar como perico. El aprendizaje real, el bueno, es el que puede generalizar, el que ve el porqué de las cosas, ¿no? La memorización, en cambio, nomás copia lo que ya vio y, claro, a la primera de cambios, con algo nuevo, falla. Y créanme, este dilema es una de las grandes crisis de la IA moderna. Y es que lo complicado es que las inteligencias artificiales más potentes, en teoría, pueden aprender lo que sea. El problema es que a veces aprenden la lección equivocada. Por ejemplo, una IA puede aprender a identificar un camello no por cómo es el animal, sino porque en todas las fotos que vio el camello estaba en un desierto. Entonces, ¿qué pasa? Le muestras uno en un campo verde y falla. Eso, señoras y señores, no es aprender, es caer en la trampa de la memorización. Y esto nos lleva a una especie de crisis de conocimiento. Resulta que nuestros viejos mapas, o sea, nuestras formas tradicionales de pensar sobre el aprendizaje, pues simplemente ya no dan el ancho para la complejidad de los datos con los que lidiamos hoy. Antes, la idea era que para poder aprender algo, los datos tenían que estar súper ordenaditos, como una biblioteca con catálogo impecable. Pero, ¡pum!, llegaron las redes neuronales y cambiaron el juego por completo. Demostraron que podían aprender de datos que parecían un caos, un desorden, como cuando entras a una librería de viejo toda revuelta y aún así encuentras un libro que te fascina. Esto rompió todas las reglas y nos obligó a hacernos una pregunta totalmente nueva. Y esa es la pregunta del millón. ¿Cómo podemos diferenciar un caos, que sí se puede aprender, del simple ruido aleatorio? ¿Cómo sabemos si dentro de todo ese desorden hay una estructura escondida? Para descifrarlo, pues, necesitamos herramientas nuevas. Así que, ¿qué les parece si construimos una nueva guía? Pensemos en una especie de cartografía de los datos. La idea principal aquí es tratar los datos como si fueran un paisaje, un terreno con su propia geografía. Si logramos dibujar el mapa de ese terreno antes de empezar, podríamos saber de antemano si es aprendible o no. Nuestra primera herramienta para este mapa se enfoca en la complejidad. O sea, ¿qué estamos viendo? ¿Un paisaje de datos sencillito, como un valle plano? ¿O más bien una cordillera llena de picos y valles que no se sabe ni por dónde empezar? Y aquí entra un concepto que suena muy técnico, pero que la verdad es bastante intuitivo: la dimensionalidad intrínseca. A ver, no se trata de cuántas columnas hay en una hoja de cálculo, no. Se trata de cuántas variables esenciales de verdad se necesitan para describir los datos. Es como encontrarle el ADN a la información. Piénsenlo de esta forma. Una dimensión intrínseca baja significa que la información está como apretadita, es compacta y se repite mucho. O sea, es más fácil aprender de ahí. Por ejemplo, casi todas las películas de acción tienen cosas en común, ¿no? Explosiones, persecuciones, el héroe. En cambio, una dimensión alta es todo lo contrario. La información es súper diversa, casi nada se repite. Imagínense una biblioteca con 1.000.000 de libros, pero cada uno de un tema totalmente diferente. Encontrar patrones ahí está en chino, muchísimo más difícil. Ok, vamos con la segunda herramienta para nuestro mapa. Ya entendemos la complejidad del terreno. Ahora, la pregunta es: ¿las fronteras están bien marcadas? ¿Se puede distinguir fácil un territorio de otro? A esto se le conoce como separabilidad de datos. Básicamente, mide si las diferentes categorías, por ejemplo, cliente que sí va a comprar contra cliente que nomás está viendo, ocupan regiones bien distintas en nuestro mapa sin que se encimen demasiado. Miren, si la separabilidad es alta, las fronteras son clarísimas. Los clientes que aman un producto son muy, muy diferentes a los que no. Es fácil distinguirlos. Pero con una separabilidad baja, los grupos se mezclan, se confunden. Es súper difícil saber si alguien de verdad está interesado o solo está siendo amable. Y justo en esa zona borrosa, el aprendizaje se complica muchísimo. Y llegamos a la última herramienta geométrica. Esta lo que hace es analizar cómo es el viaje a través de este mapa. O sea, si nos movemos de un punto A a un punto B, ¿el camino es suavecito y predecible o es un zigzag todo loco e impredecible? Este concepto se conoce como suavidad funcional o continuidad, y es una idea bastante elegante. Pequeños cambios en la entrada deberían provocar pequeños y predecibles cambios en la salida. Prácticamente mide qué tan estables y predecibles son las relaciones en nuestros datos. Y aquí el contraste es brutal. Una función suave, continua, es aprendible. El algoritmo puede seguir el patrón sin problema.
Pero una función caótica que sube y baja sin sentido, eso es básicamente ruido. No hay un patrón predecible que seguir y por lo tanto aprender se vuelve prácticamente imposible. Muy bien, cambiemos un poco la perspectiva. Ya dibujamos la geografía de los datos. Ahora, ¿qué tal si intentamos pronosticar su clima? Y es aquí donde la probabilidad entra al juego, para ayudaros a entender los límites de lo que podemos predecir. Fíjense, incluso con los datos más perfectos, siempre existe una pizca de incertidumbre. Hay zonas donde las categorías, por su propia naturaleza, se empalman. A esto se le llama error irreducible. Piénsenlo como una zona de tormenta en nuestro mapa. Una región donde la predicción perfecta es simplemente imposible, porque los datos en sí mismos son ambiguos. Bueno, y después de todo este rollo, la pregunta es, ¿y esto por qué importa? O sea, ¿para qué nos sirve mapear los datos antes de siquiera entrenar un modelo? Pues el impacto es enorme. Los beneficios son clarísimos. Primero, podemos construir una inteligencia artificial más segura y confiable porque entendemos sus límites. Segundo, dejamos de perder tiempo y un dineral en datos que desde el principio eran inaprendibles. Y tercero, nos ayuda a definir las fronteras de lo que de verdad podemos llegar a conocer. Entonces, el punto crucial es este. La pregunta importante cambia. Ya no es tanto, podemos aprender de estos datos, porque la verdad es que con las redes neuronales actuales la respuesta casi siempre es sí. La nueva pregunta, la que es mucho más útil, es ¿qué tan fácil es aprender de estos datos? Y saber eso nos da un poder increíble. Y para cerrar, vamos a darle un giro fascinante a todo esto. Ya hablamos de cómo aprenden las máquinas, pero ¿qué pasa con la mente que las creó? ¿Qué onda con nuestro propio cerebro? Porque a diferencia de la inteligencia artificial, que intenta aprenderlo todo a la fuerza, el cerebro humano parece ser súper selectivo, aprende por asociación y tal parece ha sido optimizado por la evolución de una forma única para encontrar y decodificar la estructura oculta de la realidad, para encontrar justo esos patrones que sí se pueden aprender en medio del caos. Y esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Si el universo de los datos tiene esta estructura escondida, esta geometría que define qué se puede aprender y qué no, ¿será posible que el cerebro humano sea el cartógrafo definitivo, la herramienta perfecta adaptada para trazar justo esos mapas? Es una idea que conecta la tecnología de punta de la IA con el misterio más profundo de nuestra propia conciencia.